Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer estar de nueva cuenta compartiendo con ustedes la palabra de Dios y el día de hoy voy a estar aquí con ustedes tratando de establecer un tema que ojalá y no sea la primera vez que podamos compartir con ustedes. Vamos a hablar acerca de Jesús. Y bueno, ¿por qué hablar de Jesús? Bueno, pues decimos que somos creyentes, que somos cristianos, entonces tú y yo debemos de ser personas que somos cristocéntricos, es decir, que nuestro centro, el centro de nuestra vida debe de ser Cristo Jesús, que no seamos como aquella historia de la Navidad en donde todos están festejando y están realizando un evento en torno a la Navidad, pero todos olvidan que lo verdaderamente importante es tomar en cuenta el nacimiento de Jesús. Y así que nosotros también como creyentes no olvidemos que no se trata simple y sencillamente de, de decir que somos cristianos y que Jesús está a un lado. Mira, estamos viendo tiempos difíciles, estamos viendo tiempos en donde la filosofía del mundo nos está atacando, nos está lloviendo diferentes pensamientos, diferentes ideologías, ¿sí? Y todas ellas verdaderamente tienen de fondo la intención de desaparecer la memoria de nuestros corazones acerca de quién es Jesús. Por eso de ahí la importancia de estar hablando en este tiempo acerca de Jesús. Y quiero decirte que debe ser un tiempo que no debemos de considerar a Jesús como un aspecto teológico, sino que en realidad tú y yo como creyentes en Él, en Cristo Jesús, debemos de ser personas que consideramos hablar de Jesús de una manera práctica, de una manera que se acredita y se demuestra a través de nuestras vidas y de nuestros corazones, a través de nuestras conductas, a través de nuestro hablar, a través de lo que hacemos cotidianamente en nuestro diario vivir. Si en realidad Cristo Jesús es la persona más maravillosa, es la conexión que cada persona, que cada alma, que cada vida puede tener con Dios. Ninguna otra persona de la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Para una gran parte de la humanidad Jesús fue Dios hecho hombre, pero para otros no ha sido más que un profeta o un gran maestro, o quizás para otros ha sido un gran iluminado en estos últimos tiempos. Independientemente de cuál sea el veredicto sobre quién fue este hombre, lo cierto es que ningún otro personaje de la historia ha influenciado y ha cambiado tanto el rumbo de la humanidad como lo ha hecho Cristo Jesús. Y bueno, para comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que su nombre, su presencia, su palabra nos sean revelada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de conocerte, por la oportunidad, Señor, de poder estudiar, considerar tu palabra, por el privilegio de conocerte a ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Te rogamos que en este tiempo estés hablando a la vida y al corazón de cada uno de los que estamos oyendo este mensaje. Señor, que tú obres, que tú te presentes, que tu presencia, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, y nos estés dando a conocer quién eres tú, Señor Jesús, para cada uno de nosotros. ¿Por qué eres tan importante? ¿Por qué eres tan valioso para cada uno de nosotros? Esto es lo que te rogamos y te pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Bueno, comenzamos. ¿Cómo ve la gente que tú conoces a Jesús? Sí, yo creo que, bueno, vas con tus conocidos, con tus amigos, y la mayoría de ellos les hablas de Jesús y empiezan, no, espérate, no me hables de Dios. O mira, ahorita no, vamos a hablar de otra cosa. Sí, y mucha gente rechaza
rechaza acerca de que les hablemos de Cristo Jesús. Y bueno, y es importante hablar y considerar, conocer a Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros como creyentes abrimos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis 22, la Biblia no habla de otra cosa más que de Cristo Jesús. Entonces de ahí parte de la importancia del por qué tú y yo tenemos que hablar de Cristo Jesús. ¿Cómo ve la gente a Cristo Jesús? ¿Lo consideran solamente como un hombre? ¿Lo consideran que es Dios? ¿Lo consideran como un simple maestro? ¿Lo consideran como un iluminado? ¿Lo consideran como un amigo? ¿Quién es Cristo para aquellos que tú conoces, para los que viven a tu alrededor? Pero lo más importante, lo más esencial para este tiempo que estamos platicando acerca de Jesús, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo importante de esta charla, de esta plática. Y durante este tiempo me gustaría hablar de 3 razones de por qué hablar de Cristo Jesús. Punto número 1 es que Jesucristo es la piedra angular. Y hoy, en este día, o en estos días, Dios me ha permitido compartir la hermosura de su mensaje. Y bueno, para quienes me conocen y para quien me ha escuchado predicar o hablar de la palabra de Dios un poquito, yo tengo un vicio acerca de hablar del libro de Romanos. Es un libro que me fascina, es un libro que me enamora, es un libro que me cautiva. Sí, y durante esta semana he tenido la oportunidad acerca de hablar del Evangelio, según el Evangelio, según San Pablo. Tú te puedes reír, vas a decir, oye, ese es un hereje, ese no sabe cuáles son los libros de la Biblia. Bueno, no, la cuestión es que el Evangelio según San Pablo es la carta a los romanos, y ahí encontramos la forma más ordenada y sistemática de explicar el Evangelio. Y mira, Pablo comienza explicando acerca de cuál es la condición del hombre delante de Dios durante los primeros 3 capítulos. Y cuando Pablo va escribiendo, por la influencia y por la intervención del Espíritu Santo, estos 3 capítulos, lo único que manifiesta es un desastre y es un degrado acerca de la condición humana. Sí, cuando Pablo llega ahí por el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, la conclusión es devastadora. La conclusión verdaderamente es extenuante para quien la lee. La condición humana delante de Dios es deplorable. Sí, no hay chance alguno. Dice que no hay ni un justo, ni uno solo. Todos se echaron a perder. Todos han pecado. Todos verdaderamente no han conocido a Dios. Y en realidad ni siquiera pueden justificarse por medio de la ley, porque termina diciendo Pablo que por medio de la ley nadie podrá ser justificado, sino que antes la ley sirve solamente para una cosa, para que el hombre pueda conocer cuál es su pecado. En términos reales o en conclusión, Pablo lo que está diciendo es que la ley lo único para lo que sirve o lo que verdaderamente es de utilidad para el hombre, la ley es que nada más le dice, ¿sí?, cuál es su condición. La ley nos manifiesta, nos dice lo que es pecado, pero no nos da la solución, no nos da el remedio, no nos da la cura. Nos dice que tenemos coronavirus espiritual, bueno, para ser un poquito actual, sí, nos dice lo que es el coronavirus espiritual, pero no nos da la vacuna. A mí me encanta lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3, en el verso 21.
después de que Pablo ha concluido de que la ley solamente nos dice que estamos totalmente enfermos y que no tenemos cura alguna, entonces empieza ahí a decir, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado y es atestiguada por la ley y los profetas. Y luego, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron. Esta es la condición generalizada de toda la humanidad, ¿sí? No alcanzan la gloria de Dios. Bueno, estoy aquí en la versión Las Américas y déjate, te leo cómo dice la de la Reina Valera. Yo soy de los que dicen que solamente Dios habla por medio de la Reina Valera, aunque esto no es cierto. Habla a través de todas las versiones, pero en realidad me encanta cómo lo dice la Reina. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, desechados, apartados de la gloria, de la presencia de Dios. Y entonces, en realidad, la primera razón por la que vamos a hablar hoy acerca de Jesús es porque Él es la piedra angular. Y esto que estoy leyendo hoy yo contigo a través de la Escritura es la noticia más poderosa, más formidable, que jamás, nunca en la historia de la vida de la humanidad podrá ser escuchada, ni podrá ser vista, televisada o escuchada en la radio. Esta es la noticia más formidable y más poderosa, más gloriosa que existe para toda la humanidad, porque ahora se ha manifestado que podamos ser justificados, que podamos restablecer una relación con Dios el Padre por medio de la fe en Cristo Jesús. Es ahí donde Jesucristo se vuelve la piedra angular, es donde Jesucristo es el fundamento. Sí, y déjate, sigo leyendo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo a través de la vida de él, dice, siendo justificados, ahora tú y yo podemos tener una relación delante de Dios porque somos justificados gratuitamente por su gracia, por un favor que recibimos cuando no merecemos, mediante la redención, mediante la compra que Cristo Jesús hizo de nuestras vidas para sacarnos de la esclavitud del pecado a la libertad de su presencia. Y la redención que Cristo hizo Jesús, a este Jesús dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación, es decir, para presentarnos favorablemente cuando Dios estaba airado, estaba enojado, porque desde la fundación del mundo, cuando el hombre fue creado en el consejo de la Trinidad, en el acuerdo de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y así fue formado el primer Adán, fue formado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y cuando el pecado, la desobediencia de Adán y Eva entraron sobre la vida del hombre, entonces el pecado vino a distorsionar, a manchar, a destruir la imagen y la semejanza de la gloriosa creación de Dios. De ahí el enojo, de ahí la ira. Pero la sangre de Jesucristo ha venido verdaderamente, como dice el apóstol Juan en su primera carta, la sangre de Jesucristo ha venido a lavar todos los pecados. Sí, verdaderamente el enojo de parte de Dios es el pecado que ha manchado lo mejor de su creación, que es el hombre. Sí, y Dios no está dispuesto. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados y nunca lo hará, dejando manchada la obra perfecta de su creación, la más excelsa obra de su creación, que es el hombre. No está dispuesto a dejarlo manchado y ha enviado a su Hijo. Y lo dice
ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16, el versículo más conocido y probablemente el favorito de todo creyente. Y de tal manera es el amor de Dios para el mundo. Es maravilloso este versículo. Sí, Dios es tan maravilloso que puso ahí la palabra mundo, porque no había la posibilidad de que en un libro tan limitado pudiera poner la expresión del nombre de cada uno de nosotros. Entonces puso: de tal manera Dios ha amado al mundo, tratando de establecer ahí tu nombre. De tal manera te ha amado a ti, que ha entregado a su único Hijo para que tú puedas creer en Él y tengas salvación y vida eterna. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el fundamento por todo esto que estamos platicando. Pero fíjate bien, ¿sí? Este Jesucristo no solamente nos justifica, sino que también ha comprado nuestras vidas, nos ha sacado del pecado y nos ha presentado favorables. Con su sangre ha limpiado nuestros pecados y ahora nos presenta, nos trae al Padre de la mano. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, dice que ahora nos ha reconciliado con Dios. Estábamos constituidos, hechos enemigos de Dios, y ahora Jesucristo ha expuesto, ha dado su vida, ha derramado su sangre simple y sencillamente para borrar nuestros pecados, que es el problema entre Dios y nosotros, es lo que nos separa de Dios. Y ha borrado, ha quitado nuestros pecados para presentarnos ahora favorablemente ante Él. Esto es lo que hace que Jesucristo sea la piedra angular. La Escritura, es decir, toda la Biblia, habla acerca de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 9, capítulo 9, verso 10 manifiesta, dice: yo me eché a pies para darle. ¿Ya? Esto lo dice el apóstol San Juan cuando tiene la visión ahí en Apocalipsis. Dice: y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo, y tú con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Está diciendo que toda la Biblia habla acerca de Jesús y trata acerca de Jesús. Pablo lo deja de manifiesto cuando escribe a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 3, versos 10 y 11, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál? Jesucristo. Jesucristo es el único. Jesucristo es el único. Y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Otra parte de la Escritura nos dice que no hay otro mediador, no hay quien interceda, no hay quien negocie por nosotros, sino solamente Cristo Jesús, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Y aún el mismo Jesucristo, con una declaración majestuosa, con una declaración poderosa, ¿sí? Habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo más impresionante sigue después. Aquí establece una verdad, pero esta verdad se manifiesta por la simple y sencilla razón que después sigue diciendo el Señor Jesucristo. Dice: y nadie es nadie, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Es una verdad poderosa, es una verdad maravillosa, y esto es lo que hace que Jesús sea la piedra angular. Es por esa razón que tú y yo en esta hora estamos hablando de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús debe ser una manifestación verdadera, presente en cada uno de nosotros. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté aconteciendo, cuáles sean las circunstancias o las situaciones de nuestra vida, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Y no lo vamos a ver como un aspecto teológico, así lo dijimos. Estoy viendo los puntos teológicos para poderlos ver en el asunto práctico. Si verdaderamente yo creo todo esto, si verdaderamente yo creo que esta es la verdad, que lo es entonces que yo puedo confiar
con toda seguridad en este Jesucristo, que es la roca inconmovible, que es la roca que no se mueve, que es la roca que verdaderamente puede sostener mi vida en los tiempos difíciles. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver qué es el fundamento y pilar de la fe cristiana? Existen otros muchos versículos acerca de quién es Jesús. Como profecía, David, muchos años antes, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo de parte del Señor esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Isaías, más de 400 años, sí dice: por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, en la ciudad de Dios, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Dice: y el que creyere, como hemos hablado en este tiempo, y el que creyere en Cristo Jesús, le servirá la justificación, la redención, ¿sí?, la propiciación de sus pecados. ¿Sí? Como profecía vemos esto. El mismo Jesucristo en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas manifiesta personalmente: nunca han leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, y el Señor ha hecho esto, y esta es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca el fruto de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban acerca de ellos. Como testimonio, el apóstol Pedro, después de muerto y resucitado, es lo glorioso. Cristo Jesús murió, pero también resucitó. Y esta es una de las maravillas de por qué Jesucristo es la piedra de fundamento, la piedra angular. Déjate explico un poquito a lo mejor. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir este hombre al hablar que es la piedra angular o la piedra de fundamento? Bueno, los constructores en el tiempo de Jesús y de Pablo ponían una piedra, ¿ya?, como ahora decimos nosotros: vamos a echar los cimientos, ¿sí?, y ponemos las zapatas y ponemos ahí lo que va abajo en el suelo con cemento y varilla. Bueno, la piedra angular hacía esto en la construcción. Era la piedra sobre la que descansaba toda la construcción, y la cual, si se debilitaba, pues todo el edificio se venía abajo. ¿Sí? Entonces necesitaba que la piedra angular o la piedra de fundamento fuera en una posición adecuada y que fuera muy sólida. Es por eso que la Escritura hace esta analogía y esta comparación acerca de Cristo Jesús. Y Pablo mismo, como ya lo hemos leído, habla de que no hay otro fundamento. Es solamente Jesucristo, nuestro real fundamento. Y dice el apóstol Pablo, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, y para lo cual también han sido destinados. Jesús es llamado en la Biblia la piedra angular, no solo porque toda la creación depende de su persona, sino porque toda la obra de redención apunta hacia él. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Gálatas 3:24 dice que la ley fue el ayo, fue el maestro para conducirnos a Cristo, y él es el centro de toda la revelación, de todo lo que nos muestra la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué Jesús es el fundamento de la fe cristiana? Bueno, creo que ya lo expliqué de sobra. Sí, ya lo dije, ya lo manifesté. ¿Por qué Jesús y no alguien más es el fundamento? Porque, ¿sabes una cosa? Nadie, absolutamente nadie, pudo haber pagado el precio
de mis pecados. Nadie pudo haber comprado mi vida como la compró Cristo Jesús. Nadie me puede verdaderamente presentar como inocente cuando soy un pecador delante de Dios como lo puede hacer Cristo. Verdaderamente Jesucristo es mi salvación o es nuestra salvación y dependemos de Él. Su resurrección garantiza nuestra resurrección y también su resurrección da el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho acerca de mandar a cada una de nuestras vidas un Salvador. Entonces, hasta aquí hemos visto la primera razón de por qué hablamos de Cristo Jesús. Sí, y esto es algo teológico y en mi vida real, bueno, tú puedes estar confiado, tú puedes estar seguro. Como dice Romanos en el capítulo 8, que si Dios el Padre no se retrajo, no nos negó entregar a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas con Él? Es precioso este versículo y es una verdad para tu vida y para la mía. En los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, en los tiempos en que las circunstancias son difíciles, esta es una verdad plena. Si Dios no nos ha negado a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas en Cristo Jesús? ¿Sí? Esta es una verdad preciosa. ¿Sí? También la segunda razón es que cuando conocemos a Jesús, es cuando verdaderamente conocemos a Dios. Moisés, estando en el desierto y llevando a una nación naciente que acababa de nacer, válgame la redundancia, ¿sí?, de Israel, le dice a Dios de una forma contundente: mira, Señor, muéstrame quién eres, muéstrame. Y además, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor mátame, mejor termina conmigo, hasta aquí. En realidad, conocer a Dios es la cosa más sublime, más maravillosa. Y tú y yo, por la gracia de Dios, por la gracia que encontramos, por el regalo de Cristo Jesús, podemos tener este conocimiento. Mira, Pablo dice en el capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es cierto, la paga del pecado es muerte. Pero ese versículo no está ahí expuesto en su totalidad, sino que tiene una segunda parte que es formidable. Dice, pero la dádiva, es decir, el regalo de parte de Dios en Cristo Jesús, y dice, en Cristo Jesús es vida eterna. Y entonces conocer a Dios nos da toda la oportunidad, todo el margen de saber quién es el Dios verdadero. Por medio de Cristo conocemos a Dios y en el Evangelio de Juan se nos revela esta verdad. Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen, también a mi Padre conocen, y desde ahora lo conocen y le han visto. En esta parte de la Escritura se va extendiendo esto que Jesús acaba de hablar con sus discípulos, y uno de los tales discípulos, llamado Felipe, le dice: muéstranos al Padre, ¿sí?, y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo en mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, créanme por las mismas obras. Quien conoce a Jesús, realmente conoce a Dios. ¿Sí? Y tú y yo conocemos a través del Evangelio, conocemos a través de su palabra, conocemos quién es Jesús, y maravillosamente es entonces que entramos al conocimiento de quién es Dios el Padre. Entonces, en cuanto a Dios, ¿por qué es importante conocer a Jesús? Bueno, por tercera ocasión lo voy a decir. Sí, ya lo dije una vez, ya lo acabo de leer ahorita, y lo voy a decir por tercera ocasión. Sí, simple y sencillamente, Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie
Nadie puede en absoluto venir al conocimiento del Padre si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús por nosotros? Bueno, también ya te lo relaté. Sí, ya estoy casi por terminar el mensaje porque ya te lo relaté. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús? Verdaderamente yo soy un pecador como tú. No soy mejor que tú, ni tú mejor que yo. Delante de Dios somos pecadores. Y Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Porque ciertamente en un aspecto judicial, la ley dice, la paga del pecado es muerte. Sí, pero el regalo y la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y es vida eterna. Y eso es lo que Cristo Jesús ha venido a hacer por nosotros. Él ha tomado en la ejecución de la sentencia, Él ha tomado su vida y la ha puesto por cada uno de nosotros, ya muerto en sustitución nuestra para pagar por causa del pecado. Cuando Jesús vas leyendo los evangelios y vas viendo ahí cómo Jesús está ahí sufriendo el martirio, el sacrificio de la cruz, llega un momento en donde Jesús le dice al Padre, Padre, ¿por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Y en realidad, sí, Jesucristo desde la eternidad ha tenido una comunión y una intimidad como el Padre, como tú y yo no tenemos una idea. Pero en el momento de estar en este tiempo, en la cruz del Calvario, Jesucristo está cargando con todos los pecados, con todos, absolutamente con todos los pecados de la humanidad. En consecuencia, siendo Dios, nuestro Creador, un Dios santo y justo, está cumpliendo con la sentencia, pero Él no puede habitar, no puede estar donde está el pecado. Y Jesús está cargado con todos los pecados ahí en la cruz, y como consecuencia de esa carga de pecado, Él está abandonado, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Y la expresión de Jesús es la expresión más triste que tú y yo podemos encontrar en la Escritura. Jesús se ve abandonado. Y la razón es tu pecado y el mío. Y Él lo está cargando en esa cruz. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender lo que verdaderamente Cristo Jesús hizo por nosotros. Tú y yo éramos esclavos del pecado. No había manera de podernos liberar del pecado. Éramos esclavos y Cristo Jesús hizo un acto de redención. Nos compró. En el tiempo de Jesús la redención era un acto jurídico en donde un esclavo pasaba a ser libre por la compra de su libertad. Y por decirte algo acerca de esto, un ejemplo, si tú quieres burdo, tú podías ir al mercado a comprar un esclavo y verdaderamente el esclavo a lo mejor te costaba unas 12 piezas de cobre, que eso eran insignificantes, ¿sí? Pero si a la postre o a la larga o posteriormente, si tú, dueño del esclavo, querías que ese hombre fuera libre, entonces, aunque pagaste 12 monedas de cobre, ahora tendrías que pagar 1000 monedas de oro. Y si tú comparas 12 monedas de cobre con 1000 de oro, hay una diferencia sumamente grande y abismal. Sí, de tal manera ha sido así la redención que Cristo Jesús ha hecho con nuestras vidas. Ha pagado un alto precio. Dios el Padre ha pagado con la vida de su Hijo. Cristo Jesús ha pagado un alto precio, otorgando su propia vida y derramando su sangre en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos compró, dice el apóstol Pablo en los capítulos 3 y 6 de Primera de Corintios. Cristo Jesús nos ha comprado. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, le pertenecemos a Él. Y entonces, ¿qué es lo que más ha hecho Jesús delante de ti? Bueno, en realidad, si el Dios justo no puede, o más bien el Dios santo no puede habitar donde está el pecado,
Cristo Jesús ha derramado su sangre, como dice, y ya lo he manifestado anteriormente, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Verdaderamente Jesucristo es la auténtica reconciliación y el único nexo y el único lazo que verdaderamente nos une y nos reconcilia con Dios. ¿Y qué más ha hecho Jesucristo? Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 3, hay una palabra impresionante. Jesús nos ha dado la vida eterna. ¿Sí? Y Jesús manifiesta de manera personal, manifiesta y dice lo siguiente: y esta es la vida eterna. Manifiesta lo que verdaderamente es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a su único Hijo, a quien tú has enviado. ¿Sí? Es por esta razón que es importante conocer a Jesús. ¿Sí? En la vida diaria, en la vida cotidiana, saber que tú y yo conocemos a Dios el Padre, ¿sí? Y que lo hemos conocido por medio de Cristo Jesús. Y aún más, si tienes alguna duda todavía en tu corazón, dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en el verso 12, dice que a todos aquellos que creen en Él, es decir, en Jesucristo, Dios el Padre les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, hijos de Él. Entonces tú en la vida cotidiana, si verdaderamente has creído en Cristo Jesús, tienes la oportunidad de conocer a Dios el Padre. Pero algo más maravilloso, si la misma Escritura dice, yo sé acerca de los pensamientos que tengo sobre ustedes. Dice Dios el Padre, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y mis pensamientos acerca de ustedes es tener pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Entonces, si tú conoces a Jesús, conoces a Dios el Padre, y si tú conoces a Dios el Padre, sabes que todos sus pensamientos, todas tus motivaciones son acerca de hacerte el bien y no el mal. Si aún no estás convencido acerca de esta realidad que puedes vivir todos los días en tu vida, yo quiero decirte algo más. En los profetas menores dice que Dios sintió el formar una familia para Él, para amarla. ¿Sabes? En la Trinidad, en el consejo de la deidad, en donde está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya hay suficientes personas para mostrar su amor. Pero en el corazón de Dios hubo ese detalle de querer amar a algo más. Y con amor, con pasión, porque también lo dice así la Escritura, dice que cuando, ahí en el capítulo 2 de Génesis, verso 7, dice que cuando Dios formó al hombre, el verbo habla de plasmarse personalmente, de plasmarse con todas sus emociones, con toda su pasión. Así fue como Dios hizo al hombre, sí, y Dios tiene un amor profundamente inmenso, maravilloso, glorioso por cada alma, por cada vida humana. ¿Sí? Y de ahí que en la vida diaria tú puedes verdaderamente regocijarte de conocer a Dios. Tercer y último punto, ¿sí? La tercera razón por la que verdaderamente hablamos de Jesús es porque Dios quiere a través de Jesús otra vez establecer la imagen de Él, la imagen de Cristo. Y bueno, yo creo que ya he sido claro durante la narrativa de este mensaje que cuando el pecado entró a través de Adán y Eva, el hombre fue deteriorado, el hombre fue manchado. En el origen de la creación, como estaba exponiendo ahorita, Dios tuvo un consejo. Ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron un acuerdo y concluyeron. Hagamos, por eso dice la Escritura, hagamos. Y como dice de hacer, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero una vez que la desobediencia entró por medio de la vida de Adán y de Eva, el pecado entró a deteriorar, a destruir, a manchar la obra más prodigiosa de Dios.
porque todo este mundo que conocemos, todo lo que existe y todo lo que hay en este universo, cuando vamos leyendo la escritura y vamos leyendo Génesis, dice que fue creado por el poder de su boca. Pero cuando nos trata de explicar de una manera pormenorizada cómo fue creado el hombre, Dios nos muestra que Él, siendo un ser, un Dios eterno, se toma un tiempo para crear lo más glorioso, porque todo fue creado con el poder de su palabra, pero el hombre requirió de un momento de parte de Dios. Ahí vemos derramada y concluida la pasión, el enamoramiento de Dios a su creación, que es el hombre. Y desde luego que cuando el pecado entró a la vida del hombre, manchó y deterioró esa imagen. ¿Sí? Y Dios no está dispuesto a ver su imagen deteriorada, desperfeccionada. ¿Sí? Y ahora ha venido Cristo Jesús para mostrarnos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Tenemos que conocer primero la persona de Jesús, que es el hombre que más ha impactado a la humanidad ya debido al tiempo y la historia, hasta el punto de que el mundo de hoy se ve forzado a hablar antes y después de Cristo. Como creación que somos de Dios, ¿qué fue lo que causó el pecado en nosotros? Pues simple y sencillamente que se distorsionó y se vio desmejorada la imagen y la semejanza de Dios que había en el hombre. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿cuál sería la razón por la que Jesús vino al mundo? Simple y sencillamente para restaurarnos, simple y sencillamente para reconciliarnos, simple y sencillamente para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, simple y sencillamente para traernos de muerte a vida. Sí, es lo que hace Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es la piedra angular, por eso por Cristo Jesús conocemos a Dios al Padre, por eso por medio de Cristo Jesús es que somos restaurados a la preciosa imagen. Y si esto no trajera convicción sobre tu corazón, dice Efesios en el capítulo 4 que hasta que no lleguemos al conocimiento del varón perfecto, que es Cristo Jesús, hasta entonces estaremos completos. ¿Sí? Y verdaderamente es importante que tú y yo consideremos a Jesús. Si verdaderamente este Jesús del cual estamos hablando el día de hoy es una realidad y es una verdad, cuánto más con este Jesús no tendremos verdaderamente la victoria. Pablo termina el capítulo 8 hablando acerca de este Cristo Jesús de una manera maravillosa. Dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por esa razón hoy hablamos de Cristo Jesús, porque si tú te sientes hoy con tristeza, si te sientes desamparado, si te sientes compungido, si te sientes oprimido por la situación que estás viviendo, Cristo Jesús ha venido para rescatarte, pero tú tienes que creer en Él. Tú tienes que ver que Él es tu fundamento. Tú tienes que ver que solamente a través de Cristo Jesús tú puedes conocer la respuesta del Padre. Solamente tú puedes ver a través de Cristo Jesús que realmente Él se ha manifestado a cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones para ser restaurados a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Bien, con esto concluimos, con esto terminamos y yo quiero bendecirte donde estás y decirte que Jesús es verdadero, que Jesús es real, que Jesús prometió algo. Dice que en este mundo tú y yo tendremos luchas, que tendremos aflicción. Dice, pero no teman, tengan paz. Yo he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y esta es la verdad más gloriosa y esta es la verdad más poderosa. Cristo Jesús anhela y desea y está contigo. ¿Sí? Y en esta tarde, en este tiempo, sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a darle a Dios el Padre gracias, a Cristo Jesús gracias, Padre, gracias Señor Jesucristo,
porque tú has venido a este mundo para reconciliarnos primeramente con el Padre, para darnos a conocer al Padre, para, Señor, restaurarnos, para tener vida en el Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has entregado a tu Hijo. Gracias porque, como es tu palabra, Señor, estás dispuesto a darnos con Él, con tu Hijo, con Jesucristo, todas las cosas. Señor, te damos, Señor Jesucristo, verdaderamente todo el reconocimiento, toda la honra, todo el honor, porque no te negaste. Señor, has mostrado tu pasión y tu amor para cada uno de nosotros, Señor, subiendo esa cruz. Como dice la palabra, Señor, que cuando estabas ahí en la cruz, estabas sufriendo la vergüenza de la cruz, tenías el gozo puesto por delante de vernos a todos y a cada uno de nosotros salvos, regenerados, restaurados, salvados, glorificados en ti. Señor, te damos muchas gracias porque cuando tú estabas padeciendo, cuando tú estabas muriendo, cuando tú estabas sufriendo en esa cruz, tú tuviste gozo por vernos cambiados, por vernos transformados, por vernos en vidas nuevas. En ti, Señor Jesucristo, te damos tantas gracias y ahora te rogamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, toque nuestros entendimientos, de tal manera que podamos entender y comprender todo este hecho de obras maravillosas que tú has hecho por cada uno de nosotros. Esto es lo que te pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga.